Adelante, Leoncio, tómate el tiempo que ya tú consideres, no hay afán, como decimos aquí en Colombia, y estamos prestos para escuchar alguna inquietud, alguna pregunta en el chat, por favor, para después hacerle llegar al doctor Leoncio. Bueno. Bien, muchas gracias y nuevamente buenas tardes. Es un gusto compartir conocimientos y experiencias en este seminario internacional de bionegocios. Y en mi caso he elegido este tema, cuyo título es Capital Humano y Liderazgo Transformador para los Agronegocios y la Bioeconomía. Espero que sea de su agrado, de su interés. Y entonces, ¿por qué capital humano y por qué liderazgo, no? Yo creo que hay muchos factores cuando uno cita para entender y sobre todo buscar soluciones a esta agricultura que es con problemas comunes en la región latinoamericana. Y entre esos factores, en mi opinión, mi experiencia, yo creo que hablar del capital humano y liderazgo son determinantes para cualquier proyecto, tarea, objetivo estratégico, inclusive desarrollo a nivel nacional. Y es que, por ejemplo, capital humano nos lleva a esta frase que dice que detrás de cada alimento está el campo y el trabajo de su gente. Es decir, precisamente capital humano para la agricultura, estamos hablando de una agricultura que nos da lo principal, que es la alimentación. Pero para que esta alimentación se garantice, necesitamos dos cosas claves, el campo y su gente. Entonces, un campo que hay que conocerlo, que hay que vincularlo a todas las políticas y planes que tengamos, y una gente que va a ser el centro de cualquier estrategia, de cualquier alternativa. Ya desde la definición de agronegocios que nos cita Ray Golder, nos dice que los agronegocios pueden tener diversas operaciones, diversas áreas, pero el centro es el recurso humano y son las personas. Entonces, preocupémonos por hablar y resolver los temas de la gestión del capital humano, de la gestión del talento, de esa gestión de un recurso humano que tiene que adaptarse a las nuevas tendencias. Segundo, tenemos el factor liderazgo. Y liderazgo ya nos referimos sobre todo a cómo conducir nuestras organizaciones. Necesitamos líderes en todos los niveles, desde la pequeña empresa, esa comunidad, esa asociación, hasta por supuesto las grandes corporaciones. Y líderes en todo tipo de organización. El Instituto Interamericano, el año 2011, por ejemplo, cita esta definición ya para el agrolíder. ¿Cómo formamos agrolíderes? ¿Cómo debe ser el líder para el agro? Entonces nos dice que el líder debe liderar con el ejemplo. ¿Quieres ser líder? Predica con el ejemplo. El líder del campo, el líder donde se encuentre, tiene que ser con un ejemplo que sea su característica que más se admira. Entonces yo creo que de esto voy a tratar en general en esta exposición, de cómo hacer la gestión del capital humano y cómo hacer la gestión a partir de un estilo de liderazgo que lo vamos a llamar como liderazgo transformador. Entonces, empecemos con capital humano. Hablar del capital humano es hablar de la gestión de ese capital humano, de ese recurso humano, de ese recurso que es el centro del sistema de los agronegocios. Y el recurso humano es el centro de cualquier estrategia y cualquier organización, y en particular para nuestra agricultura que tiene como subsector principal la agricultura familiar. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el principal problema de esta agricultura familiar, que siendo la agricultura familiar igualmente importante en todos los países de la región, es también la que cobija la mayor cantidad de productores y la más importante, por lo tanto, en los países que tenemos, ¿no? Entonces, la solución para la gestión del capital humano en la agricultura familiar, por ejemplo, va a partir desde la educación. Y por supuesto, los otros factores, como hablamos de la capacitación, problemas que a veces son estructurales y que se repiten por décadas en nuestros países, ¿no? Problemas de la agricultura familiar, de asistencia técnica, de infraestructura, de financiamiento, entre otros. Pero entonces acá el factor principal que voy a seguir exponiendo es la educación. En esta parte, reflexionemos brevemente cómo es la educación y su relación con las universidades. Entonces, precisamente quienes nos acompañan en esta charla son
la mayoría con acceso a educación superior. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la educación para la agricultura? ¿Cómo tiene que ser ahora la educación en las universidades que aporte para el desarrollo del agro? Ahí hablamos de una propuesta que las universidades deben tener un plan de estudios muy relacionado con el campo, que los estudios se relacionen al campo, que las universidades participen más en las diversas políticas del sector agrario, que participen con propuestas, que participen con investigaciones. Entonces, el rol que juega la universidad es determinante en ese grupo de la educación superior y que ya es un factor clave para el desarrollo de nuestra agricultura. Recordemos que estamos hablando de cómo se aporta el recurso humano que el campo requiere. Nuevamente, que la enseñanza, la investigación que hace la universidad se relacione muy bien con el campo, con el productor, con la agricultura. Para seguir explicando esto de la gestión del capital humano, tengamos como principio que cuando hablamos de los agronegocios se pueden entender como dos grandes sectores. Uno que es la agricultura familiar y otro que es la agroexportación. En el caso de la gestión del capital humano para la agricultura familiar, fíjense acá qué estadísticas encontramos. En el caso del Perú, hablar de la agricultura familiar es hablar de por lo menos 3 millones que están laborando. Y de esos 3 millones, el 88% está en una situación crítica, que es la agricultura familiar de subsistencia. Y allí precisamente prima la necesidad de la educación, porque el 70% de esa agricultura familiar en el caso de Perú solamente tienen primaria. Entonces tenemos un recurso humano que falta tener conocimiento, que falta tener capacitación y otras oportunidades. En el caso de Colombia, encuentro estos datos, donde también hablamos de un porcentaje de población bastante alto dedicado a la agricultura, a esa agricultura familiar o campesina, de casi 3 millones, ¿no? 2.7 millones. Y nuevamente, el problema en común, que hay un alto porcentaje que solamente tiene nivel primaria. Entonces, esa es la situación que ya siendo tan llamativa, es un reto para la educación en la agricultura familiar. Nuevamente, por lo tanto, ¿cómo podemos seguir hablando y enseñando y reflexionando sobre el tema de tecnología, por ejemplo? Esta tecnología que llegó en esta era del COVID de un momento a otro, hoy es una necesidad urgente en todo nivel y en todo tipo de organización. Entonces, a esta agricultura familiar tenemos que hablar ya de incorporar la tecnología, tenemos que seguir explicándoles sobre la innovación, sobre la conversión de cultivos, sobre la adaptación a los nuevos mercados y, por supuesto, hablarle de la bioeconomía. En resumen, estamos hablando de una educación que no es solamente estrategia para esa agricultura familiar y para la agricultura en general, sino la educación como estrategia de desarrollo para cualquier país. Y que precisamente es un principio, es un objetivo de desarrollo sostenible. Cuando pasamos al otro subsector de la agricultura, que es la agroexportación, ¿qué encontramos? En el caso de Perú, hablamos de una agroexportación que crece continuamente, es muy dinámico, genera empleo en todas las etapas de la cadena agraria. Se ha llegado un momento, para el caso de Perú, donde 2 regiones como Trujillo y Ica tenían pleno empleo gracias a la agroexportación. Para el caso peruano, hablar de la agroexportación es hablar del segundo sector de la economía. Segundo sector después de la minería, generando divisas, generando ingresos, y que particularmente en términos de empleo es el primer sector, porque, repito, genera más de 3 millones de empleos. ¿Qué más podemos decir de la agroexportación? Relacionado a las personas, al trabajador y a la mano de obra, continuamos con problemas, ¿no? Ha habido una ley muy interesante, muy importante que ayudó a la agroexportación, la ley de promoción agraria,
hasta el año 2020, pero después se dio una nueva ley. Tanto la ley anterior que ayudó a la agroexportación, pero que adolecía de políticas para apoyar al empleado, a la mano de obra. Esta nueva ley de enero 2021 continúa todavía con temas de observaciones de que finalmente no apoya de manera óptima a ese recurso humano que labora en el sector. Entonces, las empresas peruanas del sector agro están en una posición única de capitalizar las oportunidades que le ofrece el mercado exportador. Sin embargo, deberán estar preparadas. Entonces, una, educación; dos, estar preparados. Preparados para gestionar eficientemente los procesos administrativos. Ahí viene la necesidad de capacidad, por ejemplo, a nivel de posgrado, porque nuestros estudiantes que están en las maestrías, lo que deben recibir es conocer esas herramientas y esas metodologías que les ayuden a ser más competitivos en sus negocios, en su trabajo para el sector agrario. Particularmente, conocer las herramientas y métodos para que ese bionegocio tenga éxito. Entonces, un sector agroexportador, un sector agroexportador que nos demanda estar preparados para gestionar eficientemente todos los procesos y vincularlos pues a obtener alta productividad y saber gestionar el campo. ¿Qué más podemos decir de esta agroexportación? De manera resumida, para la agroexportación peruana, quedan los retos y las estrategias de seguir diversificando para llegar a más mercados, para desarrollar nuevos cultivos de exportación, tener una oferta exportable mayor, que nuestra sierra y selva intervenga más en esta cadena de la agroexportación. Está pendiente todavía mejorar la infraestructura, se habla mucho de la logística. Tanto las empresas en sus áreas como las universidades tienen que seguir desarrollando investigación, desarrollo e innovación, y el financiamiento también es problema para la agroexportación, entre otros. Pero, ya como hemos dicho en la agricultura familiar, acá también necesitamos educación. Entonces, ahí, por ejemplo, precisamente, en el caso de la maestría de agronegocios, desde el año 97, nuestra propuesta ha sido dar esa educación necesaria para los profesionales que ya están en el campo, pero que necesitan mejorar sus competencias, sus habilidades en agronegocios. Educación que brinde mucho conocimiento y capacitación que ayude a desarrollar las habilidades para que sepan gestionar su producción, gestionar su negocio, gestionar las diversas comunidades o proyectos que tengan y estén llevando a cabo. Bien, entonces pasemos al segundo factor que he escogido para compartir con ustedes en este seminario de bionegocios. Nos vamos a referir al liderazgo. Miren, tomando la experiencia de Perú, que es bien interesante, tenemos este gráfico donde ya nos va a mostrar un liderazgo de agroexportación. El liderazgo que ha sido desde el primer momento, ¿no? Para poder asumir los retos que te daba la agroexportación en sus inicios, como empezar a conocer los mercados, y que de alguna manera lo llamamos la era de la agroexportación 1.0, donde, por ejemplo, para exportar solamente teníamos los brokers, y allí ya habían ciertos líderes de estas primeras agroexportadoras que asumieron ese reto de empezar a exportar y creer en las posibilidades que tiene el Perú de ser de ser un país que hoy en día está entre los 10 primeros países de ofertar alimentos al mundo, líder en la agroexportación de frutas y hortalizas. Entonces se empezó, por ejemplo, con brokers, pero en esa evolución y conocimiento y capacitación, ya hablamos de una era 2.0, donde ya tenemos otros líderes que lograron que estas primeras empresas ya hagan ventas directas para la venta y la exportación de sus productos. Y así avanzamos, de alguna manera,
2018, 2020, y hablamos de una era para la agroexportación 3.0, donde de tener intermediarios o brokers para la exportación, luego hacer las ventas directas, ya tienen sus propias oficinas, ¿no? Y entonces siguen los líderes, y ahora les voy a explicar y les voy a mostrar por lo menos 3 líderes de la agroexportación, donde este liderazgo hizo posible que se invierta comprando terrenos en los países de destino de nuestros productos, como también tener ya oficinas propias y, repito, territorio para producir. Entonces estamos viendo cómo la agroexportación peruana nos muestra pues un crecimiento muy interesante que hoy en día sigue siendo tema de estudio, pero también de una experiencia que se puede repetir. El año 2001, por ejemplo, el año 2001, las exportaciones eran de 627 millones de dólares. Al año 2022, ya esa cifra es de 10.493 millones. Hay muchos factores que explican acá el éxito en la agroexportación, pero uno de ellos es la existencia de los líderes, repito, en comunidades, asociaciones, cooperativas y, por supuesto, en la agroexportación. Es que estoy acá para que cargue mi celular. Por lo tanto, para la sostenibilidad y consolidación de la agroexportación, son necesarios la gestión del capital humano y el desarrollo del liderazgo. Y de entre los estilos de liderazgo que hay, y que son como alternativas para dirigir pequeñas, medianas y grandes organizaciones, yo les voy a proponer el liderazgo transformacional o liderazgo transformador. Entonces, este liderazgo transformador en la última década es uno de los estilos que más resultados importantes se ha obtenido. En otras palabras, si hay un estilo de liderazgo que deberíamos desarrollar en las distintas organizaciones, es el estilo de liderazgo transformador, porque muestra interesantes resultados. Un estilo con gestión efectiva. Acá vamos a hablar de un líder que se caracteriza primero por ser innovador, crear lo nuevo, mejorar lo existente, pero también una alta sensibilidad por el bienestar de sus colaboradores. Viendo esta descripción, uno puede entender por qué pues este estilo de liderazgo transformador tiene tanto éxito. Porque ahí están 2 pilares claves para la gestión: la innovación y la alta sensibilidad con los colaboradores. Rápidamente les muestro este método, que es conocido como el método de las 4 Is, y es que entonces para desarrollar un estilo de líder transformador, por ejemplo, hay 2 prácticas importantes. Una que es la estimulación intelectual, y 2, la consideración individual. Estamos hablando de un estilo de líder para el agro, un estilo de líder para cualquier organización, donde la estimulación intelectual, por ejemplo, es justamente la innovación, romper esquemas, romper paradigmas, ver esa visión y que nadie te pare en tu búsqueda de alcanzar tus metas. Y la consideración individual, que es precisamente la persona es lo más importante. La persona y el recurso humano es el centro de cualquier organización y, por supuesto, de los agronegocios. También están las otras 2 prácticas dentro de este método, que les repito, es conocida también como las 4I. Está la influencia idealizada y la motivación inspiracional. El liderazgo transformador, entonces, se refiere a un estilo de liderazgo donde el líder es el que innova, el líder con sensibilidad, el líder que motiva y el líder visionario. En el caso de la agroexportación peruana, encontramos varios ejemplos de líderes que de alguna manera se ha visto en ese gráfico de la evolución de la agroexportación, pero ahora les voy a compartir con nombres a quienes, por ejemplo, podríamos citar. Empecemos con uno de ellos. Ella es un líder transformador, se llama Jocelyn Malamud.
de una corporación de agroexportación de nombre Virú, que, por ejemplo, está en Colombia también Virú, ¿no? Virú también está en Colombia. Y definitivamente Jocelyn Malamud, gerente general de Virú, es un líder transformador, ha traspasado esquemas, ha roto paradigmas. Ella, dentro de esta era agroexportadora 3.0, por ejemplo, ha logrado que ya Virú tenga 2 plantas en España, que tenga instalaciones propias en la ciudad de Navarra, de España. Y resumiendo la característica de este líder, ¿no? Primero, hablamos que en este sector, dice ella, es indispensable contar con un equipo de profesionales sólidos y confiables. Entonces ya esta líder nos dice, mira, tú necesitas personas capacitadas, personas con valores y personas que den el ejemplo. Necesitamos sólidos y confiables. Y su lema dice, si quieres algo, lo puedes lograr. No hay límites. El segundo ejemplo de líder transformador que les puedo compartir es este egresado de la Universidad Nacional de La Molina, Alfredo Lira, gerente general de Agrícola Cerro Prieto, donde también ya pues participando en esa era 3.0 de la exportación, lo que he hecho ACP es tener también, por ejemplo, el Agrícola Cerro Prieto de Colombia. Ellos están en Caldas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando extraemos algo de la característica de este líder, encontramos esto que estoy anotando como que en Cerro Prieto se dice, estamos convencidos de que el componente humano es uno de los factores más críticos para el desarrollo. 2, necesitamos retener a los trabajadores entre cultivos y así tener personas capacitadas y además consolidar a ese grupo. Fidelizar a los colaboradores con la empresa, hacerles que estén comprometidos. La filosofía de Agrícola Cerro Prieto, cuyo líder es este señor ingeniero Alfredo Lira, ¿qué nos dice? Primero, pasión por hacer las cosas bien, se preocupan por el bienestar y el desarrollo de sus colaboradores de la misma manera que ellos se preocupan por la cosecha. 3, como ejemplos de líderes transformadores para el sector agroexportador peruano, encontramos a esta representante. Ella es Rosario Bazán, gerente general de Damper, otra agroexportadora con presencia en los 5 continentes, exporta a muchos países. Y Rosario Bazán es un tema interesante para verla como ejemplo a seguir. Ella nos cuenta que en 1994, por ejemplo, en su búsqueda de tener una empresa distinta, funda esta corporación Damper, donde su objetivo era tener calidad en todo nivel que hace la empresa y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Rosario Bazán, en sus prácticas y características de líder transformador, rompió esquemas, en particular con lo que es el rol de la mujer en el trabajo. Ella es una excelente representante de la mujer peruana, y ella dice, por ejemplo, que una mujer, se decía, no podría tener éxito en un mundo reservado para varones, tal como era el sector agrícola y agroindustrial. Y entonces ella lo demuestra que sí es posible. Dice, se debió probarse a sí misma que el hecho de ser una mujer no podía ser de ninguna manera una limitación para liderar. Qué interesante este tercer ejemplo de líder transformador. Rosario Bazán manifiesta sentirse feliz al saber que contribuye a cambiar vidas de manera positiva. Son prácticas precisamente de un líder transformador. Mucha sensibilidad con el colaborador. Es un ejemplo a seguir y, por supuesto, rompiendo paradigmas, asumiendo retos y haciendo innovaciones constantes. El líder transformador, el liderazgo transformador o transformacional, entonces pues encontramos varios líderes en la agricultura que innovaron, que contribuyeron con su transformación, por ejemplo, a través de la bioeconomía.
Voy a terminar mi charla citándoles un ejemplo, el más importante de líder transformador en la vida economía, pero con un punto interesante, cuando ya decimos que en todos estos temas y para desarrollar la agricultura, para seguir consolidando los agronegocios, necesitamos educación, necesitamos la gestión del capital humano, la gestión del liderazgo, y allí quisiera citar dos ejemplos, dos evidencias claves. Una primera respecto a la universidad agraria, ¿no? La universidad agraria, una universidad que siempre ha innovado y que tiene como lema precisamente cultivar al hombre y al campo. Entonces, nuestra universidad, con más de 121 años, lo que ha hecho en toda su historia es precisamente formar ese recurso humano que necesita el campo, en su lema de quiero formar al hombre, pero también conociendo el campo y conociendo lo que necesita el sector, ¿no? Me ha interesado en esta búsqueda de tener ejemplos. Encontré un caso bien interesante que lo tengo ahora anotado. El caso de la Universidad de La Salle, que hice un proyecto Utopía. Para nuestros amigos colombianos seguramente conocen mucho, pero quiero compartir con los colegas peruanos algo que he anotado, que es un proyecto Utopía que lo desarrolla la Universidad de La Salle, donde ellos dicen, por ejemplo, es un proyecto que integra la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos económicos y que han sido afectados por la violencia. Interesante este proyecto Utopía de la Universidad de La Salle, ¿no? Porque, entre otros, busca transformar la vida de los jóvenes a partir de la educación. Yo estoy seguro que va a ser un éxito este proyecto y que ahí tenemos una línea de desarrollo para contribuir con esta educación que necesitan las personas y el sector, ¿no? Por lo tanto, ahora les presento este último ejemplo con el cual termino mi charla, que al hablar precisamente de bioeconomía, he hecho el ensayo, estamos hablando de este señor Nicolás Roegen, que es considerado el padre de la bioeconomía. Y miren primero su perfil, ¿no? Mucha personalidad, mucho carácter. Él vivió una época difícil, donde sale de su país por motivo de guerra, se va a Estados Unidos, pero ya demostraba que se podía influir positivamente para cambiar los hábitos de la ciencia, la conciencia y el comportamiento de las personas. George Q. Roegen es llamado por este Nobel Paul Samuelson como el erudito de entre los eruditos, el economista de entre los economistas, y es que definitivamente George Q. Roegen sí es un ejemplo de líder transformador, un matemático estadístico que entra a la economía y es conocido como un economista transformador porque rompió los paradigmas de esa economía tradicional para presentar su propuesta vinculada a la economía ecológica, donde y acá está la fórmula. Si la economía tradicional decía que la producción dependía de la mano de obra del capital, rompe los paradigmas, rompe esquemas y dice, oye, esto también depende de los recursos naturales. Y finalmente, en su espíritu innovador, de estimulación intelectual, búsqueda transformadora, George Q. Roegen, innovador total, plantea que el proceso económico es una extensión de la evolución biológica, cambió de paradigmas, demostrando que un subsistema no aislado como el económico no puede regular a un sistema, el biológico, que lo engloba. Yo espero que se sigan todos inspirados por estos ejemplos de líderes, que cada uno de nosotros, de donde se encuentren, aporten por capacitar, por dotar de las herramientas y métodos que se necesita para ayudar al desarrollo. El liderazgo transformacional implica la capacidad del líder para inspirar a sus colaboradores
a que trasciendan sus intereses individuales hacia metas colectivas, a la vez que los motiva a desempeñarse mejor y fomenta su desarrollo personal. La bioeconomía, precisamente, se constituye en un marco transformador del status quo y una opción para el desarrollo sostenible. Espero haya sido de su interés esta charla. Con mucho gusto puedo recibir preguntas o seguir trabajando estos temas con quien lo requiera. Ahí está mi correo. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Leoncio. Bueno, un poquito vamos a recapitular lo que nos ha expuesto detenidamente y muy bien explicado Leoncio en la participación de la maestría que él lidera ya por bastante tiempo, incidiendo mucho en lo que es el capital humano, como, digamos, como eje central, ¿no? En torno al bionegocio, en torno al agronegocio. Si no formamos capital humano, entonces no se puede, si no hubieran formado capital humano ya después de varias décadas, con la maestría y con otras escuelas que hay en el país, no se hubiera pues llegado a ese ritmo de incremento fuerte de las agroexportaciones. Esa formación que no solamente a veces confundimos, que creemos que solamente es en la academia, pero también trasciende la frontera de la academia, va hacia una responsabilidad también del Estado porque para que participe también el pequeño y mediano. Muchas veces los estados, y hay que hacer la crítica también, hay que hablar bien las cosas claras, porque a veces privilegia mucho la gran agroindustria, ¿no? Ejemplos hay muchos, y descuidan pues la participación de que también cualquier empresario pequeño, mediano puede participar también de ese gran mercado, sobre todo para la agroexportación y también en la asociatividad, y eso se ha visto mucho en el país, como asociados van mejor hacia unas economías de escala. Entonces, Leoncio nos habla pues de una educación pues básica como una estrategia de desarrollo para una agroexportación, pero tampoco una agroexportación convencional como la que tuvimos hace mucho tiempo, que era la del azúcar, que era de las fibras en algodón, y incluso acá en Colombia podemos decir, contar con la mano nos sobran dedos, mejor dicho, aparte de lo que es el plátano o banano, acá el azúcar, la palma africana, etcétera, no hay un gran abanico de agroexportación, lo cual sí se ha obtenido en el Perú, porque han sabido diversificar esa canasta exportadora, ¿no? Y dándole chance a muchos pequeños a participar también. Entonces, la educación es base para formar líderes, que eso es lo importante, ¿no? Porque no solamente se trata de formar gente, sino formar cabezas innovadoras en cada uno de los territorios. Y entonces ahí viene el tema importante que siempre hemos discutido aquí en la universidad, que es el tema de la innovación. Entonces, incluso acá en Colombia tenemos un sistema nacional de innovación agropecuaria, pero nadie se da cuenta o nadie recapacita cuál es la función que tiene cada uno de nosotros, que tenemos cada uno de nosotros en ese sistema de innovación, porque no sabemos prácticamente el arranque de la innovación, o sea, no entendemos qué es eso, cuál es el significado real de la innovación. Y obviamente un liderazgo transformador, pues que implica, como dijo, no solamente Leoncio, no solamente ser innovador, sino también que sea altamente sensible, que es la posición que ya tiene el líder, la competencia, como decimos acá en las universidades, que no solamente son de conocimiento, no solamente son habilidades para hacer las cosas, sino es la actitud que tiene de servicio a las comunidades rurales del país para mejorar la calidad de vida. La metodología pues, de las 4I refleja bien lo que quiso decir y la importancia que tiene la persona humana más allá de todo aspecto o todo recurso, formando profesionales sólidos y confiables, que decía una en una de sus aportes. O decía una de las personas, creo que una señora allá en el norte de Perú. Pero Leoncio presentó 4 o 5, creo,
líderes innovadores de las últimas generaciones. Pero Leoncio, yo te voy a hacer recordar que yo creo que el que empezó a jalonar el tema en el Perú fue un loco como nosotros, como cualquiera de nosotros, fue Fausto Robles. Allá por el año 85, me acuerdo yo, cuando yo conversaba con Fausto Robles, él era el gerente de la Asociación de Agricultores del Valle de Ica, de donde yo soy, donde solamente había algodón, había el payar, que es la leguminosa tradicional, uva, frutales, papa en la época de frío, y los agricultores muy mal, estuvimos muy mal, con una reforma agraria prácticamente dañada por la reconversión, el querer reconvertir a otros sistemas. Y entonces él me decía, Santiago, mira, aquí hay un cultivo que nadie lo conoce, que se llama el espárrago. Y el espárrago va a pegar bien aquí porque estas son tierras muy parecidas a las que tienen los gringos allá en Estados Unidos, en California, todo ese estado. Y cuando llega el invierno, ellos se vuelven como locos porque no saben de dónde conseguir espárragos, tienen que irse a Sudáfrica, no sé para dónde. Entonces nosotros podemos darle una alternativa. Y miren cómo ya él tenía esa ventaja comparativa frente a esa realidad de Estados Unidos y comenzó a trabajar poco a poco, hasta que prácticamente después de unos años se convirtió Ica en uno de los principales exportadores de espárragos, que el peruano no come. Entonces, pero detrás de otros estómagos están prestos a recibir estos espárragos. Alfredo Lira también es una excelencia. Me acuerdo cuando era agricultor, yo le vendía insumos también a través de unos distribuidores en Cañete. Y finalmente, pues, hablaste del proyecto Utopía, en el cual tengo la gracia y la dicha de participar, no solamente ahora, sino en su construcción hace ya 12 años. Un proyecto que formamos jóvenes rurales del país, lo convertimos en líderes, como propone Leoncio, para el desarrollo rural sostenible de sus territorios. O sea, aquí la universidad no recibe los estudiantes acá, sino va y los busca, los que tienen actitud de liderazgo en cada uno de sus territorios, en los lugares más apartados de Colombia, no son de capitales, es como decimos en el Perú, ya de Quispicanchi, de por allá lejos, donde vulgarmente decimos, donde el diablo perdió la cola, decimos en el Perú. Y esos son esos muchachos que los entrenamos acá, los formamos en capacidades, digamos, agronómicas, en sus habilidades de liderazgo, de emprendimiento, para que ellos transformen el país. Mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a una de las egresadas con el tema de procesamiento de plátano. Entonces, en una de las presentaciones que va a hacer una señorita egresada de nuestro programa. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la propuesta de Leoncio, basada en su amplia experiencia, y como decimos en términos de extensión rural, yo creo que la experiencia o las experiencias que han tenido en la Molina, en la Universidad Agraria, con respecto a la maestría, es un cúmulo de saberes, ¿no? Hay un capital también, un capital de conocimientos construido a través de todos los años, porque no solamente la formación, sino también el desempeño de esos egresados, que a veces uno se preocupa mucho por lo que tenemos dentro, y eso yo digo acá en Utopía, nos preocupamos mucho por el estudiante o por el egresado, pero solamente en el aspecto individual, pero no vemos el impacto que va teniendo en la sociedad, en el sistema agroalimentario, en la bioeconomía. Ahí es donde realmente cuando se hace una autoevaluación de un programa, resalta ese aporte que da el egresado en la formación de nuevos negocios, en el aporte a las instituciones mismas del Estado o particulares, para empoderar bien la agroexportación. Quiero decir unas palabras cortas respecto a dos temas importantes que has hablado, tanto de la Universidad Agraria como de esos líderes, ¿no? Yo creo que primero en el caso de los líderes, reconociendo a esos líderes silenciosos que están trabajando en las comunidades campesinas, en asociaciones, en medianas, pequeñas empresas, en cooperativas, hasta los líderes que has citado, ¿no? Que son líderes intelectuales, como Fausto Robles. Lamentablemente voy a citar a tres que ya nos dejaron: Fausto Robles, Luis Paz Silva, Carlos Amati León,
que han sido Claro. líderes que influenciaron en particular a la comunidad académica peruana, ¿no? Cuando nos hacían creer desde finales de los 90 que la agroexportación y la agricultura sigue siendo una gran posibilidad, ¿no? Sí. Y dos, ya la Universidad Agraria también, como las universidades que tienen que cumplir su rol para el desarrollo, hablar de la Universidad Agraria es hablar de una universidad totalmente innovadora, siempre. Es la Universidad Agraria que explica en gran medida lo que conocemos desde la papa y que seguimos trabajando, por ejemplo, con un profesor líder que se llama Rolando Esgusquiza, Orlando, sí, para claro. pasar a citar a otra mujer científica como es Luz Gómez en la quinoa y Claro. terminar el tema del arándano, que también se hizo la investigación para su desarrollo y hoy ser número 1 en arándano. ¿Dónde fue eso? En la agraria. Entonces, Sí. yo creo que las universidades cumplen un rol importante, los líderes tienen que seguir influenciando y me parece interesante, ¿no? Gracias.